Canal 13 y su área de reportajes presenta... Doy las gracias a la Academia Sueca por el honor que hoy le concede. Secretos de la Historia. ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo de Secretos de la Historia. Esta noche vamos a recorrer un periodo de 3 años que estuvo marcado por una alta temperatura ambiente. Es la época en que era inminente una guerra con Argentina en la zona austral. Y también el periodo en que se produjo el primer quiebre al interior de la Junta de Gobierno con la salida del general Gustavo Lee. A esa altura, la imagen externa del general Augusto Pinochet transitaba entre las voces de quienes protestaban duramente por los crímenes políticos y la represión a los disidentes y los elogios de quienes ya hablaban del milagro económico chileno a partir del año 77. En este primer bloque de nuestro programa, usted se va a sorprender al reencontrarse con prominentes figuras de la televisión que en ese entonces tenían unos años de menos. Bermuda Show en el marco musical. Ya estamos en el Festival de la Voz. La invitación de cada domingo para todos los estudiantes del Gran Santiago y ojalá también de provincia. Título de la canción: A modo mío. Intérprete: Andrea Tessa. Io nella vita ho fatto un po' di tutto. Non so se ho fatto poco oppure tanto. Non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio. La 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 la. You ain't nothing but a hound dog. El 16 de agosto de 1977, el mundo lloró la muerte de Elvis Presley, el rey del rock. Su música marcó un singular estilo que llegó para quedarse. I'll be yours through all the years, till the end of time. En Chile se imponía el ritmo en las pistas de baile. Sin embargo, el estado de sitio forzaba las fiestas de toque a toque, que empezaban a las 10 de la noche y los comensales seguían de largo hasta las 6 de la mañana. Yo soy Tobías Morales. Flora Rubilar de Morales. Porque este país tiene una insensibilidad total. No me dejan estudiar tranquilo. El ictus fue una de las pocas expresiones teatrales abiertamente contestatarias al régimen militar que sobrevivió a las restricciones. Hay que preocuparse de las cosas. Las cosas no duran eternamente. La oferta de la cartelera de teatro se redujo porque muchas salas fueron cerradas. Actores vinculados a la izquierda, detenidos, exiliados o voluntariamente salieron de Chile. Operaba la censura previa de textos y guiones, previendo cualquier asomo de contenido político, con el argumento de evitar el regreso de los excesos ideológicos. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Se requería el visado del Ministerio de Educación. Llena de los sencillos. Ellos determinaban si el texto era cultural o no era cultural. Entonces, si era cultural, tú lo podías hacer. Si no era cultural, no. O te ponían un impuesto, un IVA muy fuerte. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? ¿Y cuál es el criterio? Cultural era cuando no había nada político. Si había algo político, esa obra no era cultural. Por ramillete con alas. Héctor Noguera encarnó a Segismundo en el clásico La vida es sueño,
y recuerda cómo se las ingeniaban para burlar la censura. Y teniendo yo más alma. Era la libertad, el ansia por la libertad, se destacaba más que otros aspectos. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. En el Hamlet que dirigió Raúl Osorio, la escena en que el rey expulsa a los actores del palacio porque están contando la historia, el crimen que él mismo ha cometido, era una escena que cuidamos mucho, digamos, que era nuestra escena regalona, ¿verdad? Porque sabíamos que estábamos comunicando lo que estaba pasando en Chile, en la persecución de los artistas y todo eso. Vengo Ya se hablaba con insistencia del apagón cultural. desde el barrio chico. Los libros importados tenían que pasar por la censura previa. Obras de escritores como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa estaban prohibidos. De casas alargadas, yo vengo. Los intentos por mejorar la imagen externa de Pinochet se fueron al suelo el 21 de septiembre del 76, cuando una bomba estalló en el corazón de la capital norteamericana, en Washington. El ex canciller de la Unidad Popular, Orlando Letelier, y su secretaria Ronnie Moffitt desaparecieron en una nube de fuego que envolvió el automóvil. Una bomba instalada en el piso del auto fue activada por control remoto y destrozó ambos cuerpos. La tarde anterior, Orlando Letelier había sido notificado de que el gobierno militar le quitaba su nacionalidad, acusándolo de ser un activista que traicionaba a su país en el extranjero. Hoy, el caso Letelier está cerrado. En Chile cumplieron su condena por homicidio calificado Manuel Contreras y Pedro Espinosa, ambos responsables de la DINA. Silencio, por favor. Por un instante, las tensiones políticas quedaron a un lado para seguir la vibrante final de Copa Davis entre Chile e Italia, que se disputó en el Estadio Nacional en diciembre. 40-30. Lo más emocionante fue el match de dobles entre la dupla chilena de Jaime Fillol y Patricio Cornejo y los italianos Panatta y Bartolucci. Al servicio. El partido lo ganaron los italianos por 3-1 y al final Italia ganó 4 de los 5 partidos disputados. Un resultado categórico que nuevamente nos conformó con un segundo lugar. Juego, set, match, Italia. El festival del año 77 tuvo como figura central a un Julio Iglesias consolidado en la fama. Años antes había llegado a la Quinta Vergara como un desconocido participante de la competencia internacional. Y que todos, absolutamente todos los recuerdos de mi vida artística van a nacer y van a morir en Viña del Mar. El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor que respiro, que acerco mis manos y te siento. Raúl Alarcón, Florcita Motuda, fue la revelación más extravagante del Festival de Viña de ese año. De un lugar distante te acerco siempre. Con tu ser candente te abrazo y te desnuda, naciente, vibrante, consciente, envidio, gente como el tuyo, gente. respira. El retraso en las plazas de peajes y caminos era una expresión más de un país aún estancado en obras de modernización.
Las tarifas serán de 10 pesos para las motos, 30 pesos para autos, camionetas y station wagon, 45. A partir del 77 se produjo un vuelco. Ese año el país creció un explosivo 10% con una cesantía del 9%. Los 4 años siguientes estarían marcados por una visible bonanza económica. Inicialmente los productos importados más novedosos se encontraban solo en las tiendas de zona franca, pero con el tiempo se fue haciendo extensivo el fenómeno. Las vitrinas de la época, por ejemplo, reemplazaron los tradicionales tocadiscos por modernos equipos de música con casetera y llegó la última moda en accesorios de belleza y electrodomésticos. Vamos a ayudar. Sí, sí. Uno de los hechos más aplaudidos fue la rebaja de un impuesto aduanero que encarecía el precio de los autos importados. Así que daban más al acceso del público. Para gente encantadora. El general Pinochet cumplía 4 años al mando de la Junta de Gobierno. Siempre hablaba de metas, pero no de plazos para entregar el poder a los civiles. ¿Cuándo el gobierno militar va a llamar a elecciones o va a disponer que este país, que es la pregunta que se está haciendo mucha gente? Mire, se lo voy a contestar mañana. Su Excelencia el Presidente de la República ha llegado al Cerro Chacarilla. La primera vez que puso un itinerario sobre la mesa fue en la noche del 9 de julio del 77, en un aniversario de la Batalla de la Concepción. El gremialismo organizó un gran acto y convocaron a 77 rostros conocidos de la televisión, deportistas y artistas para representar a los jóvenes y recibir una condecoración presidencial. Entre ellos estaba Jaime Guzmán, Hans Gildemeister y Roberto Viking Valdés. Pinochet anunció una nueva constitución, una democracia protegida y autoritaria y elecciones abiertas para 1985. No ignoro que se levantarán muchos escollos, ambiciones y personalismo, que de mil maneras pretenderán impedir nuestra marcha y hacernos volver atrás, donde solo nos esperan las penumbras de la esclavitud. Chile no requiere de políticos, no requiere de partidos políticos. Ese año Pinochet proscribió definitivamente a los partidos políticos y cualquier reunión como esta de la DC era considerada al margen de la ley. Y de repente, bueno, nos hemos visto prácticamente allanados sin orden ni mayor explicación. Entre los detenidos figuran prominentes personeros de la democracia cristiana como Tomás Reyes, Andrés Elwin, Belisario Velasco. Ahí van rumbo al cuartel de investigaciones donde quedarán en calidad de incomunicados. Sin políticos ni contrapesos, Pinochet se volcó al frente interno para consolidar la nueva estructura administrativa de Chile, que dividió al país en 13 regiones, desterrando a las antiguas provincias. Este gobierno no está ofreciendo nada, pero está haciendo todo lo que otros no hicieron y que ofrecieron libertad y muchas cosas más. El 13 de agosto de 1977, el régimen militar disolvió la DINA. En su reemplazo nació la CNI, Central Nacional de Informaciones. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Hasta esa fecha, el problema de los detenidos desaparecidos hablaba de 1.102 personas, detenidas mayoritariamente en recintos de la DINA o de las Fuerzas Armadas, y de quienes nunca más se tuvo información. Ningún fin puede justificar el uso de medios ilícitos.
matar a un hombre al margen de toda ley es un delito del cual protestamos en nombre de Dios, Creador y Padre de todos los hombres. En esta nueva etapa de los organismos de seguridad, la CNI puso su mirada en el Partido Comunista después de que la DINA había desarticulado al MIR. Cuando desaparecen los tuyos, tú querrías haber sido dueña de un medio de comunicación. Yo quería sacarme la lotería para decirle a alguien, mira, aquí está este premio, te lo doy. Pero dime, ¿dónde están los míos? No hay extensión más... Ana González tiene 4 familiares desaparecidos: su marido Manuel Recabarren, sus 2 hijos Luis Emilio y Manuel, y su nuera Nalvia, que estaba embarazada de 5 meses. Cuando se formó la CNI, Anita llevaba un año buscando a sus familiares detenidos por civiles el 26 y 27 de abril del 76, todos militantes activos del Partido Comunista. Sin calor de nadie y sin consuelo. En estas imágenes, Ana clama información de los suyos, junto a otros familiares, encadenada a las rejas del ex Congreso Nacional. Temprano levantó la muerte el vuelo. Ella los buscó por todos los recintos oficiales de detención, pero sin resultados. Gente que pasó por Villa Grimaldi, dicen que pasaron por Villa Grimaldi. Otra que pasó por Cuatro Álamos, también. ¿Cuántos lograron estar vivos? No sé. Qué tortura más grande, cotidiana, diaria, de minuto a minuto. Pensar que el hijo de Nalvia puede haber vivido y esté en manos de una familia de fuerzas militares. ¿Quién me lo puede asegurar eso? ¿O quién me lo puede negar? ¿Qué le decían a usted cuando usted preguntaba por su gente? Se debe haber ido con otro. Se debe haber ido al extranjero. Daban ganas de escupirlos, la pura verdad. Ante la incertidumbre de los familiares, hubo gestiones privadas de algunos colaboradores del gobierno militar. Entre ellos se menciona a Jaime Guzmán. Y cuando se ha dicho de que Guzmán ayudó a salir a mucha gente y salvó muchas vidas, y yo lo he dicho en otras ocasiones, es cierto. Aunque el señor Manuel Contreras diga lo contrario. Guzmán salvó mucha gente, probablemente no pasando por la DINA, por cierto. Por lo menos a mí me consta de mucha gente que salvó hablando directamente en el Diego Portales. Yo creo que fue innumerable en los casos que él trató de hacer todo lo posible por atenuar y por mitigar todo el dolor de la represión, siendo que él era un hombre, un fiel partidario del régimen. Guillermo Agüero le pidió a Jaime Guzmán que intercediera por su hermano Felipe. Estaba detenido como dirigente del MAPU porque lo sorprendieron con una declaración contra el régimen militar. Una gestión muy, muy intensa, muy efectiva, pero se topó con muchas barreras. Y yo me acuerdo que él se le fue haciendo difícil, a Felipe lo pasaron con Consejo de Guerra, y el juez militar de Santiago era el general Arellano. Y Jaime lo que trataba de hacer es que no lo pasaran al Consejo de Guerra. Y cuando deciden pasarlo, él decide, él tomar el caso a Felipe. Él ser el abogado Felipe. Y a los 2 días lo soltaron. En una realidad muy diferente, los ojos estaban puestos en este hombre, Martín Vargas. Si yo tuviera miedo de subir arriba al ring con otro boxeador, entonces no estaría peleando. Yo creo que un hombre para ser boxeador tiene que ser sincero en todo. Vamos a perder. Por primera vez en 30 años, un boxeador chileno disputaba el título mundial de peso mosca. Vargas peleó el cetro en Chile con el mexicano Miguel Canto. Y arrecia el entusiasmo del público alentando a Martín Vargas. Este es el último round de la pelea. Ha terminado el combate. Fallo unánime para Miguel Canto, que retiene la corona mundial de peso mosca. Martín Vargas tuvo que esperar un año más para coronarse campeón continental de peso mosca. Bueno, ¿qué no vamos a hacer? Perdimos. Pero no importa. Todavía quedan muchos. Apenas tengo 22 años.
Así lucía la calle Ahumada antes de convertirse en el primer paseo peatonal de Santiago a fines del 77. El objetivo que se persigue es evitar que esta arteria en 4 manzanas se convierta en una fábrica de smog, en un lugar de ruidos y de poca aceptación para el público. La iniciativa está planteada y a lo mejor en corto plazo este va a ser un bulevar al estilo del que hay en París, del que existe en Madrid o el de Buenos Aires. ¿Qué le parece a usted la idea de la municipalidad de transformar la avenida Ahumada en un moderno bulevar? Una gran idea, señor. Hacía falta en Santiago esto. Rey, sería estupendo, porque aquí hace falta más comercio, que se parezca más a otros países. Porque Santiago tiene que estar al ritmo de las grandes capitales y transformar la calle Ahumada en un bulevar es más que un deseo, una obligación y un servicio que se tiene que dar al contribuyente. En contraste con el despegue económico, persistía la pobreza, especialmente en quienes aún vivían en campamentos. El economista Miguel Kast había elaborado el primer mapa de la pobreza desde Odeplan. Yo creo que Miguel es la persona precursora en un nuevo enfoque en la política social en Chile, que se caracterizó por el hecho de identificar quiénes eran y dónde estaban los sectores más pobres de la sociedad, y preguntarse si es que la política social llegaba hacia ellos. Y se descubrió que en gran parte los programas sociales no llegaban a los más pobres. Según el diagnóstico, 1 de cada 5 chilenos aún vivía bajo la línea de subsistencia. Por ejemplo, el subsidio habitacional. Acabamos de ver el resultado del censo, en que aproximadamente el 90% de los chilenos tiene casa propia. Ese subsidio fue diseñado a raíz de las ideas de Miguel, el año 1975-76. Como se ve, los tacos no eran asunto que quitara el sueño a los santiaguinos en esa época. Como parte de la modernización, se instalaron los primeros semáforos sincronizados, un gran adelanto. Entre Las Tranqueras y Tobalaba hay 17 semáforos. Es posible recorrer ese tramo en solo 6 minutos, sin detenerse en ninguna luz roja. Los buenos resultados económicos de fin de año se vieron opacados con una resolución de Naciones Unidas. Por una mayoría de 96 votos a favor, Chile recibió una condena acusando al gobierno de no mejorar la situación de los derechos humanos. Ante esta actitud tan canallesca, el Frente Juvenil ha tomado la firme resolución de rechazar cualquier intento de agresión foránea respecto de nuestra dignidad y respecto a nuestros legítimos intereses que podemos tener como pueblo libre. Mientras más se ataca Chile desde afuera, mientras más quieren magnificar hechos que siendo pequeños dentro de Chile tratan de presentarlo hacia afuera como si fuera el terror que existiera. Yo les digo, este hecho significa que Chile día a día se va a unir más como un bloque monolítico para resistir y afrontar cualquier situación extrema. 5 días después, el presidente Pinochet convocó una consulta en plebiscito para rechazar la resolución. El 4 de enero, 5 millones de chilenos fueron a las urnas. El voto decía sí o no para respaldar a Pinochet en defensa de la dignidad de Chile y además legitimar su conducción del país. El resultado favoreció al gobierno con un 75% de los votos sí, pero la oposición, aún dispersa, no legitimó el resultado porque no había registros electorales, quemados después del golpe. La prensa seguía restringida y no había control externo del proceso. Fernando Ubiergo ganó ese año el Festival de Viña. Ese camino a
mueren las esperanzas, porque me han visto triste pasar sin ti. Esta es la primera nota periodística que oficialmente se hace en colores en la televisión chilena. La estamos realizando desde el set habitual de Tele 13, que si usted tuviera un receptor a color en su casa, podría captar perfectamente que tiene mucho colorido. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Yes, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. El maniquí ese que está sentado, donde habitualmente se ubica César Antonio Santis, posee un vestón color amarillo y corbata roja. Nuestros escritorios son de color beige. El fondo es de vistosos colores azul, café y acero. Y nuestro piso es naranja con negro. Por decreto supremo de Economía número 169, Su Excelencia el Presidente de la República dejó fuera de la lista de mercaderías de importación prohibida los televisores a color. Ese 11 de abril marcó un antes y un después en la historia de nuestra televisión. Hasta ese momento los receptores a color se conseguían en el mercado negro a $720 y algunos más osados aprovechaban los viajes para internarlos de contrabando. En nuestro país comenzamos a transmitir en blanco y negro en 1958 y hoy, 20 años después, comienzan las emisiones a color. El boom del Mundial de Fútbol en Argentina provocó una locura por comprar un televisor en colores. A fines del año 78 ya había 130.000 receptores vendidos. Paulatinamente la novedad iría desplazando al 1.000.000 de aparatos en blanco y negro que circulaban en los hogares chilenos. Algunos tuvieron la suerte de ver coronarse campeona Argentina en colores. A comienzos del año 78 se produce un giro importante en la política del gobierno militar. Por primera vez asume el Ministerio del Interior un civil, y eso se traduce en la dictación de una ley de amnistía y en el fin del estado de sitio después de 5 años de vigencia. Para los chilenos implicó disfrutar de las noches y salir hasta altas horas de la madrugada porque ya no había toque de queda. Sin embargo, en el Palacio de la Moneda había dos conflictos muy complejos. Por una parte, era prácticamente inminente la guerra con Argentina. Y del otro lado iba a producirse un violento quiebre en la Junta Militar. Esta noche vamos a compartir con ustedes una conversación que tuvimos con el comandante en jefe de la FACH, el general Gustavo Lee, pocos días antes de su muerte, donde nos cuenta de los serios conflictos y dificultades que tuvo con el general Augusto Pinochet. El estelar Esta Noche Fiesta que conducía César Antonio Santis también pasó a la era del color. Coco Legrand irrumpió con un nuevo personaje, el Lolo Palanca, que personificaba a los jóvenes de entonces. Trulalala, llegó papá flaco, ¿cómo estáis? Pinturita clásica, ¿qué es tu buena vida, loco? ¿En qué onda andáis? ¿Cómo que en qué onda? ¿En Yamaha, loco? ¿No es que después me la quitan? Y esa onda es precisamente la que van vacilando, así los lolos escuchando mucho la música, ¿me entiendes? Hasta cuando de repente, ¡pum!, la neblina. El mismo caso del cocido. Y ahí como que no ven nada, ¿me entendí? O sea, como que les viene así el apagón cultural total, ¿cachai? O sea, no cachan nada. No alcanza así a pensar cuando... ¡Pah! Mugre y media contra el poste, así, aplaudiendo el poste. Así quedó el auto. Ahí llegan los carabineros. Y siempre hay como un carabinero chico, ¿sabes? Fíjate. Y llega... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes qué perdona, Flaco?
Y sabéis que seguía sin ver nada, ¿sí? ¿Me entendís tú? Entonces, claro, yo soy súper acelerado, ¿me entendí? Me empecé a guiar así por la línea blanca, ¿me entendí? Y llega el carabinero chico y dice, ¿vos crees que yo soy Gil? ¿Vos crees que yo soy hijo de tonta? ¿Cómo te vas a venir guiándote por la línea blanca y sacaste la mugre contra el poste? Y salta otro lolo que estaba más volado atrás, le dijo, no hay flaco, yo te dije, para mí esa cuestión me tincaba que era conejo. Ay. Don't go to bed with no price on your head. No, no. Don't do it. Don't do it. Don't do the crime if you can't do the time. Yeah. Don't do it. En lo que respecta a Tele 13, en la actualidad se transmiten a color las presentaciones de noticias que hacen César Antonio Santis o Javier Miranda en el estudio. Las películas aún son en blanco y negro. El Supremo Gobierno ha dispuesto. El gobierno militar dio un giro el año 78 y por primera vez incorporó un ministro de Interior civil en la figura de Sergio Fernández. Con él levantó el estado de sitio y acortó las horas de toque de queda. Buenas noches. Por primera vez desde el 11 de septiembre de 1973 y en forma permanente, los santiaguinos podrán disfrutar de toda la noche durante los días sábados y las vísperas de festivo. ¿Quiénes son beneficiados con esta medida? Los garzones. ¿Se ve más público? Claro, a mí más público y me conviene que haya más trabajo. ¿Hasta qué hora van a funcionar hoy día? Como hasta las 4:30. Pero la gente no solamente se divierte en el sector alto de la ciudad, sino que también al final de San Pablo, donde se encuentra la quinta de recreo La Pachanga. ¿Qué le parece a usted la medida que se haya levantado el toque? Magnífico. Pasamos mal, lo pasamos mejor. Dos semanas después de levantarse el estado de sitio, la ministra de Justicia, Mónica Madariaga, redactó en una hora una ley de amnistía. Era un perdón amplio para los delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo del 78, vale decir, los hechos ocurridos durante el estado de sitio. La medida de concordia de todos los chilenos. Solo se dejó excluido el crimen del ex canciller Orlando Letelier por la controversia provocada. La ley de amnistía se dicta para los dos lados, para los dos bandos. Entonces, era una ley que buscaba realmente un efecto conciliador. Y así lo ve la Iglesia Católica en ese momento y así lo entendemos aquellos que redactamos la normativa jurídica correspondiente. Sin embargo, quedaron heridas pendientes en quienes sufrían la dimensión humana de los casos denunciados. Yo exijo saber dónde están. Porque no quiero llevarle una flor, un clavel, una rosa a una tumba cualquiera. Yo quiero llevarle a mi hijo, a mi marido, en la tumba que a él le corresponde. Por el lado de los militares me tocó a mí. Soy el único chileno que me
mataron 2 hermanos militares. También tengo sentimientos, tengo corazón. También he sufrido. También me corre sangre caliente por acá. Faltan solo algunos minutos para que abandonen la penitenciaría de Santiago todos los condenados por tribunales militares que se acogieron a la amnistía dictada por el gobierno. Un total de 50 personas son las que dejan este recinto carcelario. Numerosos familiares se han congregado a las afueras y los saludan efusivamente. Yo he estado siempre de acuerdo con la ley de amnistía, que sea para todos y que nos lleve al respeto de los derechos de todos. Creo que era lo mejor que se podía hacer en aquella época. Desgraciadamente se dictó la ley de amnistía, pero no se respetaron los derechos de los demás. Al quinto año del gobierno militar, las desavenencias entre el general Pinochet y Gustavo Lee se hicieron insostenibles. La sangre llegó al río el 24 de julio de 1978, cuando se supo de una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera. Lee proponía entregar el gobierno en 1983 y normalizar la existencia de los partidos políticos. ¿Usted temía que el general Pinochet no quisiera entregar el poder? Es decir, yo temía no solo eso, sino que iba a quedar indefinidamente en el cargo. Yo era partidario de ordenar la casa, barrer de pintar la casa y entregarla, y llamar a elecciones y irnos a la casa tranquilamente con la conciencia y el deber cumplido. Sus palabras sellaron su destino al interior de la Junta. La honorable Junta de Gobierno, en uso de las facultades que le confiere el decreto 527 del año 1974, ha acordado por unanimidad que la conducta del señor general Lee tipifica la imposibilidad absoluta de continuar ejerciendo desde esta misma fecha los cargos de miembro de la honorable Junta de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Cuando yo oí a Merino y a Mendoza que ratificaron lo que dijo Mendoza, lo que dijo Pinochet, les dije yo, guárdense sus juntas hasta donde mejor les quepa, yo me voy. Hasta luego. No necesitan iniciarme ni yo necesito firmar ningún papel estúpido. Y me fui. Me sentí abandonado, me sentí traicionado, me sentí vejado ante el país todo. Me sentí en un momento muy amargo, casi para llorar. La salida del general Lee provocó un descabezamiento en la Fuerza Aérea. Con él se fueron 18 generales y asumió en su reemplazo el general Fernando Matei, que ocupaba la 10ª antigüedad. El amor por Chile hasta rendir la vida si fuera necesario. Sí, juro. Era un momento delicado, porque en la frontera con Argentina ya había escaramuzas de guerra. Exactamente las 10 de la noche. Y el sonido de esta sirena indica que deben ser apagadas todas las luces. Metafóricamente, Buenos Aires comienza a ser bombardeado desde el aire. En la ciudad de Buenos Aires se respiraba un clima de guerra en noviembre del 78. Las operaciones de oscurecimiento alertaban de un inminente ataque aéreo por parte de Chile. Ha pasado alguna gente cerca nuestro y ha lanzado algunos improperios en contra de Chile sin saber de que nosotros lo somos. Señor, buenas noches. Buenas noches. Para la televisión mexicana, nosotros somos de México. ¿Qué le parece esta situación que está viviendo Buenos Aires esta noche? Me parece que no va a pasar gran cosa, pero como ejercicio lo veo muy bien. De señora, para México, no va a pasar nada, que son dos países hermanos, que es una práctica nada más. ¿Esta situación, usted como argentina, cree que se realiza por el problema que hay con Chile? Sí, por supuesto. En cambio, en Chile, el gobierno mantuvo estricto y hermético silencio y prácticamente no había información. El año anterior, el 77, el gobierno trasandino de la Junta Militar había declarado insanablemente nulo el fallo arbitral de la reina Isabel II, que daba la soberanía a Chile de las 3 islas del canal de Beagle en disputa, Picton, Nueva y Lennox. Durante un año hubo fallidos intentos por acercar posiciones con intenso trabajo de comisiones bipartitas, como recuerda Ernesto Videla, parte del equipo negociador.
había una sola cosa que estábamos de acuerdo con los negociadores argentinos, que los dos países se encontraban en el hemisferio sur. En el resto no había acuerdo en nada. Esa es la verdad. En nada, absolutamente nada. Entonces, de esa nada hubo que maniobrar política y diplomáticamente y militarmente, digamos, también, o sea, en todos los frentes, para llevar al camino de la cordura. El asedio periodístico es intenso. Los dos presidentes militares, Pinochet y Rafael Videla, se reunieron comprometidos a buscar la paz en 2 ocasiones, pero el ambiente se fue tensando, con declaraciones de militares argentinos que amenazaban con bañar sus botas en aguas del Pacífico. En la zona austral, el general Nilo Flodi era el comandante de las fuerzas militares terrestres e intendente en Punta Arenas. En forma urgente, convocó a los ciudadanos y les habló de los peligros con toda franqueza. Puede tener restricción alimenticia, que ya las teníamos, porque Argentina tomó medidas no dejando que entraran nuestros camiones con abastecimiento antes. O sea, no van a tener agua, porque es fácil de bombardearla. Posible, van a tener que sufrir bajas. Entonces les pedí a aquel que crea no tener la fortaleza para resistir un posible conflicto, abandonen su zona. Abandónenla. Manden a su familia, manden a sus hijos, pero abandonen la zona. Porque aquí nosotros vamos a combatir hasta el último hombre. Bueno, usted me va a creer que no se fue ni un solo magallánico. Ni uno. La orden del general Pinochet fue activar un plan defensivo cuando se veía inminente el ataque argentino. Primero, emplearemos todos los medios de derecho. Tampoco seremos agresores, pero sí sabremos defendernos. Y lo haremos, como acabo de decir, con nuestras propias vidas, porque nuestra patria no se va a mancillar ahora ni nunca. Muchas gracias. O sea, no tenemos igualdad, eran superiores ellos. Pero ¿por dónde atacaban ellos? En nuestro territorio. Conocimiento en cada metro. Nosotros teníamos campos minados, teníamos medios antiblindaje, los blindados en condiciones de pasar a la ofensiva. En fin, una serie de... Estábamos muy bien. Había molestia porque se producían violaciones al espacio aéreo y terrestre chileno, unidades navales que fondeaban en aguas interiores chilenas. Entonces, en vez de reaccionar militarmente, se reaccionaba por la vía diplomática. Y eso cuesta, es fácil decirlo en una cámara, pero cuando se está en un buque, cuando se está en un avión o se está en una posición, está viviendo todo lo duro y lo delicado que es el problema. Ahí tiene que tomar la decisión de inmediato. El almirante José Toribio Merino era partidario de resolver drásticamente el conflicto, con una guerra si era necesario. En lo más álgido de la crisis, visitó a sus hombres en la zona. Esta visita que tiene lugar el día viernes 20. El deber exige que estén aquí. Estarán unos cuantos días más, serán relevados. Pero mientras aquí estén, nadie pasará a la playa o perecerá en la isla y nada sobre vuestros cadáveres. Retirar. Yo sabía, de acuerdo con los antecedentes, que primero posiblemente venía la ocupación de las islas. Y paralelo a las islas íbamos a tener un encuentro de una batalla naval. Y paralelo a eso, o conjuntamente con eso, una ofensiva terrestre. De tal manera que quise reforzar las islas. Y se reforzaron las islas con 100 hombres. El 20 de diciembre, en las vísperas de Navidad, fue el día D. Se sabía que un enfrentamiento entre las flotas navales en el extremo austral era el chispazo que encendía la guerra. La flota ha despegado esta mañana desde el puerto de Belgrano. La Fuerza Aérea se mantiene en sus posiciones. El ejército argentino continúa con sus maniobras. Ese día, el almirante Raúl López Silva, comandante de la escuadra chilena, supo que la flota argentina había zarpado rumbo a las islas y decidió salir al encuentro.
Él tenía la misión, ¿no es cierto?, de enfrentarse a la flota de mar, y la flota de mar se suponía que enfrentar a la flota chilena. O sea, no había otra solución que un encuentro naval. General, ¿qué tan cerca estuvieron ambas flotas? Ay, exactamente, no sé qué distancia sería, pero yo creo que estarían a horas. A horas. Al límite del enfrentamiento, el general Pinochet encabezó gestiones de urgencia ante el Vaticano. En Roma habían sido 2 meses convulsionados. Tras la muerte de Pablo VI, fue elegido Juan Pablo I, quien murió un mes después. El cónclave eligió entonces a Juan Pablo II, el Papa polaco. El nuevo pontífice aceptó mediar en el conflicto y la guerra se apagó justo a tiempo. ¿Realmente estuvimos a minutos de la guerra? Viéndonos, los soldados estaban mirándose. Cuando vino la Pascua el año 78, se saludaron en la frontera en muchas partes. Hicieron salud, en fin, con agua, no sé lo que habría en ese momento, una chupica al diablo, para hacer frente a esa situación. El Papa Juan Pablo II nombró al cardenal Antonio Zamoré para acercar posiciones. Tremenda responsabilidad. Sin embargo, con la ayuda de Dios y de la Virgen del Carmen, confiamos que se logre la paz, que si acaso el problema es difícil, la paz siempre es posible. La mediación fue solo el primer paso. El 8 de enero del 79 se firmó el Acta de Montevideo para comprometerse a una solución pacífica, pero venían 6 años de complejas negociaciones entre comisiones bilaterales antes de lograr un tratado de paz y amistad con Argentina definitivo. No voy a ser así, César. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Ando en una onda así súper extraña, o sea... como amargado, como triste, ¿no? No, es que los días cambian así, de repente sol, de repente lluvia, ¿cachai? No puedo salir en la moto, así de repente temblores. ¿Vos creí en los temblores así o no? No, sí, claro. Soy Gilbo, igual que todos los chilenos, son los argentinos que van empujando la cordillera. Ella quiere entregar su alcancía. El 9 de diciembre de ese año fue una oportunidad para suavizar tensiones. Ese día comenzaron las llamadas 27 horas de amor en torno a la Teletón, una iniciativa que impulsó Mario Kreuzberger para apoyar a los niños lisiados. Todos estamos con la Teletón. Solo falta usted. La cuenta 24.500-03. Estaba el negrito, estaba el negrito, estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito. El negro cantaba una melodía, porque estaba enamorado de la negrita Lucía. Estaba el negrito, estaba el negrito, estaba el negrito. Faltando todavía el último cómputo, largamente lejos hemos sobrepasado la meta. 81.600.840. Quiero pedirle a todos los animadores, a todos los artistas que nos acompañaron en esta difícil empresa, que por favor suban al escenario. 71 millones. Las películas que hoy vemos en el cine tienen un pequeño desfase con respecto a los estrenos en Hollywood o en Europa. Pero antes no era así. Fíjese que hubo que esperar más de un año para poder disfrutar del bombazo de Fiebre de sábado por la noche y ver a ese avesado John Travolta que imponía un éxito rotundo con su onda disco.
Acá en Chile le aseguro que no hubo quien no intentara seguir su ritmo. El año 79 fue conocido también por el tiempo de la plata dulce, porque era baratísimo viajar al extranjero y conseguir un crédito, ¿para qué le cuento? En ese tiempo emergió la figura de José Piñera y el Plan Laboral, que en síntesis significó elecciones sindicales libres, negociación colectiva y derecho a huelga. Por ahora los dejo con el ritmo de John Travolta y Fiebre de sábado por la noche. La película Fiebre de sábado por la noche hizo honor a su nombre, porque las pistas de baile en Chile dieron cuenta de la locura por la onda disco en toda su expresión. Los últimos días del año 78 transcurrieron agitados. Santiago era sede de un simposio internacional sobre derechos humanos que presidió el cardenal Silva Enríquez. Hubo críticas explícitas a la moneda. Y también analizaron los derechos humanos de otros países, que son países que tienen verdaderos problemas de derechos humanos. Nuestros derechos humanos se refieren más bien a la parte grupo, agrupaciones. Ahí donde se cortan la mano, según ellos. ¿Cómo califica en este momento usted las relaciones entre el gobierno y la Iglesia en general? Muy buenas. Tres días después del fin del simposio, la prensa destapó la noticia del hallazgo de restos humanos en Lonquén. Un informante anónimo había hecho llegar los antecedentes a la Vicaría de la Solidaridad. Esta persona había visto, por supuesto, estos cuerpos después del golpe militar, aproximadamente cerca de un mes después de ocurrió el golpe militar, y bueno, tenía certeza de que esos cuerpos habían estado en esa circunstancia muy directa. Los obispos le pidieron a un grupo de personalidades que fueran al lugar a verificar el dato. Entonces hicimos con una antorcha, le prendimos fuego y entonces alguno de nosotros, entre ellos yo, con esta antorcha se asomó y miró hacia arriba y vimos un espectáculo macabro, que eran cadáveres que colgaban desde arriba. Y había restos humanos, ropa, personas de blue jean, huesos largos, cráneos. En lo personal yo diría que es una impresión muy grande por ser tal vez la primera vez, digamos, en que yo tuve esta impresión directa, ¿no es cierto?, de encontrarme con el efecto de un de hecho tan grave, criminal. La conmoción pública fue tal que la Corte Suprema nombró al magistrado Adolfo Bañados como ministro en visita. A nosotros nos interesa colaborar con el Poder Judicial, pero no vamos a permitir, bajo ningún respecto, que aquellos que pretenden una utilización política y crear dificultad o daño a la acción del gobierno
respecto de esta materia, nosotros vamos a actuar en una forma categórica al respecto. En estos momentos, obreros del empleo mínimo están realizando excavaciones en el primer horno, que fue el lugar donde se encontró numerosos restos humanos. La investigación judicial determinó que las víctimas eran 15, todos ellos campesinos de la zona, detenidos el 7 de octubre del 73, fusilados esa misma noche. 11 de los ejecutados pertenecían a 3 familias. Los 4 restantes fueron jóvenes detenidos ese mismo día en la plaza de Talagante. Yo todavía tengo grabado, digamos, de cuando carabineros entraron a mi casa. Me acuerdo que entraron 3 carabineros armados. Abrieron los cajones de la cómoda y como buscando algo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que busca? Bueno, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Y cosas que nunca jamás habían habido armas en mi casa. 8:45 de la mañana y llegan hasta el juzgado de Talagante los funcionarios de Carabineros citados por el ministro en visita Adolfo Bañados para declarar acerca del caso Lonquén. Los declarantes desempeñaban sus funciones en el retén de... Bañados procesó a 8 carabineros del retén de Isla de Maipo como autores, pero la Corte Marcial aplicó la ley de amnistía recién dictada y quedaron en libertad. El proceso de identificación de los cuerpos fue largo y complejo, porque solo quedaron pequeños restos. Pero en el momento de llegar a verlo, yo pensé que iba a ver a mi hermano, una persona, sus huesitos, cosas así. Vi solamente su ropa. Y es como una burla que hicieron, porque ni siquiera deberían de haber dicho, haber tenido su cuerpo, sus huesos. Un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal. Los cuerpos nunca fueron entregados a los familiares. No hay extensión más grande. Porque un hijo es lo más grande que tiene uno. Y perder 4 hijos al tiro, yo creo que eso es lo más grande. Oiga, perder 4 hijos al tiro de un viaje y nunca más saber de ellos. Y sin calor de nadie, y sin consuelo. El hallazgo de Lonquén marcó un hito, porque por primera vez se encontraban cuerpos de personas detenidas y desaparecidas. En adelante habría más. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Pedro Vargas en Viña del Mar. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez, nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Soy un oso que no tendrá que nadar. Amar es cosa de uno que salva entre tú y yo. Tú te fuiste, ahora estoy conociendo más tu voz. Murmullo de tristeza, un canto de soledad. Hace 6 días que en esta pequeña pieza hay soledad. Es la pieza de cualquier niño. Sin embargo, este dormitorio tiene un significado muy especial. Es la pieza de Rodrigo Armstrong, quien se encuentra desaparecido desde el domingo pasado. El año 79, un niño de 6 años mantuvo al país en vilo.
El pequeño Rodrigo Anfrus desapareció el 6 de junio mientras jugaba en el frente de la casa de sus abuelos en la comuna de Providencia. No quedaron rastros ni pistas suyas. ¿Qué le dirías tú a esa persona o a esas personas que pudieran tener a Rodrigo? Le digo 2 cosas bien cortas. Una, por favor, devuélvanme a mi hijo. Y 2, de aquí hasta que me lo devuelvan, por favor, cuídenmelo muy bien. En la desesperada búsqueda se distribuyó más de 4.000 panfletos con su fotografía en taxis, locales comerciales y sitios públicos. En la televisión, don Francisco apoyó una campaña en su búsqueda. Los que tenemos niños sabemos lo que eso significa. Y es por eso que yo le vuelvo a insistir que cualquier tipo de ayuda que yo pueda prestar, que mis compañeros de este programa, periodistas, puedan prestar, cualquier tipo de ayuda, nosotros la vamos a dar en forma absolutamente privada. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de lo que hemos estado sufriendo. O sea, cualquier padre que se le perdió por 2 segundos sus hijos, saben lo que es. Ahora, ¿cómo vamos a hacer algo contra nadie si lo que queremos es el niño? O sea, lo importante es el niño. Una llamada anónima de una mujer confirmó que se trataba de un secuestro. En esa misma línea, un chofer de taxi aseguró haber trasladado a 2 mujeres con un niño que coincidía con las descripciones. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellas una vez que suben al auto? ¿Dónde llevaban al niño las 2 mujeres? Al medio. Lo llevan al medio y Huerto para atrás. O sea, me daba a mí la espalda, los 2 dábamos espalda con espalda. ¿El niño habló en algún momento? Ningún momento, llorar y llorar nomás. 11 días más tarde, Rodrigo apareció muerto en un sitio eriazo contiguo a la casa de los abuelos. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de 40 centímetros de ramas y otros desperdicios que fueron dejados sobre él por los que presumiblemente fueron sus captores y quienes también presumiblemente le habrían quitado la vida. Extrañamente, el mismo lugar del hallazgo había sido rastreado antes prolijamente con perros. La investigación estuvo llena de contradicciones. Oficialmente se culpó al menor de iniciales PPB con sus facultades mentales perturbadas. Pero otros informes extraoficiales posteriores suscribieron la tesis del secuestro equivocado. Vale decir, el menor buscado era un primo de Rodrigo, hijo de un ex agente de la DINA y oficial de la CNI. Pero esta hipótesis nunca llegó a probarse. Ellos tenían esperanza de buscados, padres y abuelos. El país se regía con una carta fundamental que no había sufrido prácticamente ninguna variación desde 1925. Por eso el gran proyecto del general Augusto Pinochet era hacer una nueva constitución política. Y de eso se encargó un equipo de notables durante 3 años, entre ellos el expresidente Jorge Alessandri y Jaime Guzmán. Uno de los puntos más difíciles fue convencer al general Pinochet de que la transición debía durar 8 años y no 16 como él proponía inicialmente. Eso ocurría en el plano político, pero en la televisión era una época en que los programas infantiles estaban en boga. Lo voy a invitar para que se reencuentre con personajes tan tiernos, tan enternecedores como la figura del Topollillo. Los dejo con ellos. Ellos escogen las revistas más alegres y entretenidas. Tío Rico, Disneylandia, Fantasías, Aventuras y Tribilín de Zigzag. Un mundo maravilloso que alegra. Estos niños, acostumbrados a ver televisión solo en blanco y negro, descubrieron todo un mundo cuando llegó el color a los programas infantiles. Un mundo poético que enriquece la imaginación. Bueno, niños,
Ahora llega el momento de ustedes. Ustedes tienen que ayudar a Preguntón a revolverse. Así es que manos en la cintura, arriba todos. ¡Arriba! Tenemos un amigo, se llama Preguntón. Él guarda las cartitas de Arica, Concepción, Valdivia, Punta Arenas, Coquimbo y La Unión. Cartas de todo Chile, Entonces junto todo esto con el huevo, con el pan, la mantequilla y se hace un emparedado de huevo como el tuyo. Así es, hazlo. Muy bien. Rica mantequilla, un huevo, pan. Voy a hacer lo mismo a mi amigo Beto. ¡Ay, ahí viene Beto! Oye, Beto, tengo algo que enseñarte. Enrique, mira este cuadro. Es un cuadro de 4 elefantes. ¿Los ves? 1, 2, 3, 4. ¡Qué maravilloso! Perdón, Enrique, ¿qué querías enseñarme? Nada, Beto. Y ahora, a la camita, a la camita. Lo dije yo primero, lo dije yo primero. Chihuahua, no puedo dormir. Me falta algo, me falta. ¡No puedo dormir! Y ahora, ¿quién dará el besito de las buenas noches a Romeo? A partir del 79, Chile experimentó un despegue económico notorio, con tasas de crecimiento superiores al 7% anual. Eran tiempos de vacas gordas, cuando el equipo económico a cargo del ministro Sergio de Castro decidió fijar el precio del dólar en 39 pesos, medida que duró hasta 1982. Nos decían que esto iba a estar fijo para siempre, nunca más iba a cambiar. Y yo veía cómo aumentaba la brecha, en que las importaciones crecían fuertemente. Lógico, todo el mundo compraba producto importado porque era muy barato. Y los exportadores estaban con la soga al cuello porque con el dólar a 39 pesos no podían cubrir sus costos. Mensualmente se están descargando 6.000 vehículos. El tráfico de contenedores aumentó en un 60% anualmente. ¡Cómprate un auto, Perico! Ismenia, mi amor, mi amor. Cáchase el perico que viene ahí. ¡Cómprate un auto, Perico! Ismenia, mi amor. Ismenia, querida. Perico, mi amor. Cómprate un auto, Perico. Ya se hablaba del milagro económico. En pleno boom, Coco Legrand dio vida a un personaje, el Cuesco Cabrera, para retratar al nuevo ejecutivo joven. O cualquiera de estos, que sepa francamente que ahora yo me instalé con un driving, ¿entiendes? Atendemos al auto. Estoy como gerente de productos lácteos en ese driving. Vendo Super 8. Lo instalamos ahí en... En serio, no, es que me di cuenta que el chaucheo es lo que deja, francamente. Y lo que francamente pienso que va a tener una reactivación increíble hoy va a ser la industria textil aquí en Chile. Así que yo ya me metí en una importación, ¿te fijas? Al borde del cambio de década, Chile pasó a la ofensiva exportadora. Las empresas contrajeron importantes créditos para expandir sus negocios. Títulos de dominio por 30 años con certificado de vigencia, RUT, global complementario, inscripción especial de herencia, posesión efectiva. Está todo, señorita. Falta. ¿Qué falta? Certificado de simpatía. ¿Y dónde van eso? Vaya a la oficina de pregunta. ¿Y dónde está la oficina de pregunta? Pregunta ya, pues, lindo. Estamos en el Banco de Santiago. Atrás quedaron los dolores de cabeza para acceder a un crédito. Con este boom, el dinero se conseguía rápido y barato. ¿Cuándo voy a tener préstamo? Mañana tendrá su préstamo. Sí. Oiga, déjeme darle un beso. Por supuesto. Yo me acuerdo muy bien que en esos años, entre el año 79 y el 82,
los operadores de Wall Street andaban persiguiendo a nuestros banqueros y a nuestros empresarios para que por favor aceptaran recibir créditos y endeudarse. Y ninguno de ellos preguntó si acaso nos estábamos sobreendeudando. Uno de los sectores beneficiados con el dólar fijo fue el cine publicitario, una opción para los directores chilenos que no tenían dinero para hacer películas. Si camino no hablar, nadie venir. ¿Correr? Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport. Que venir. Firestone Radial. Este comercial de Silvio Cayosi ganó premios en el extranjero. Con el dinero que el cineasta ganó en publicidad, ahorró para realizar el film Julio comienza en julio, una de las pocas producciones nacionales que se estrenaron en ese periodo. Era tan fuerte la presión de que todo lo chileno era como rasca, era como penca, era como... ¿Te fijas? En cambio, todo lo gringo era estupendo. La película se estrena y los primeros días no va nadie a verla. Y el milagro se produjo como al cuarto o quinto día, que comenzó a remontar la cantidad de público y se transformó a la larga en la segunda película más vista de todo el año. La ganó solamente Tiburón. En marzo del 80, el presidente Pinochet dejó al almirante Merino al mando. Él viajaba a Filipinas por una invitación del presidente Ferdinand Marcos. Era un viaje significativo en el contexto de aislamiento internacional en que estaba. Lo acompañaba una delegación de empresarios. Al interior del gobierno, unos pensaban que era una oportunidad para consolidar la apertura económica en el Asia. Otros, en cambio, creían que la cita con un mandatario desprestigiado no haría más que empeorar la imagen internacional de Pinochet. Cuando la comitiva presidencial iba en vuelo, el presidente filipino anunció que cancelaba la visita, en un bochornoso incidente que marcó al gobierno de Pinochet. En la escala de Isla de Pascua, la comitiva intentó suavizar el episodio. Esa noche de su regreso a Chile, miles de sus partidarios fueron al frontis del edificio Diego Portales para expresarle su apoyo. No puedo aceptar una bofetada a mi país y por eso voy a romper relaciones con Filipinas. Nos impone. El desaguisado lo pagó el canciller Hernán Cubillos, quien debió renunciar al cargo por no coordinarse con los organismos de seguridad. Pero quien tiene las relaciones exteriores soy yo que las dirijo. El ministerio las ejecuta. Tiene que ejecutarlas con inteligencia, con capacidad y con imaginación. Pues. No quiero hacer comentarios ahora. Yo no estoy enojado. ¿Por qué voy a estar enojado? Si no, como no tiene culpa una cosa así. La mañana del 15 de julio, un atentado rompió la tranquilidad en la zona de Providencia. El director de inteligencia del ejército, teniente coronel Roger Vergara, fue emboscado cuando iba a su oficina. De improviso fueron cruzados por una camioneta Chevrolet C10 en la cual viajaban 4 individuos, los que procedieron a disparar hacia el interior del vehículo con ráfagas de metralleta de fusil AK. La mayoría de los balazos, alrededor de 23, impactaron en todo el costado derecho del automóvil Chevy Nova. Roger Vergara murió en el lugar. Su chofer quedó gravemente herido. Como era tan chico no lo entendí bien en el minuto. A lo mejor lo entiendo mucho más hoy día. Hoy día me cuesta mucho más. Hoy día es difícil no tener al amigo que es tu papá. A la persona con la que uno a lo mejor le pide consejo. A la persona que está ahí siempre. El MIR se adjudicó el crimen de Roger Vergara. De los 4 autores materiales, uno de ellos, Carlos García Herrera, fue condenado a presidio perpetuo, pero posteriormente el presidente Elwin le conmutó la pena por extrañamiento en Bélgica. Los mandos de las Fuerzas Armadas,
los mandos del gobierno militar, de la dictadura, los directivos o jefes de los aparatos represivos, etcétera, sí eran nuestros enemigos. Y ellos nos reprimían a nosotros y nosotros también no teníamos por qué poner la otra mejilla. Estábamos aburridos de poner la otra mejilla. Yo ya perdoné a la gente que a lo mejor, o sea, no sé si decir se equivocaron o así lo sentían, con mucha más gente. O sea, yo soy uno de los cientos de uniformados que murieron en esta etapa. Entonces yo por eso digo, yo no sé cómo poder tener rabia contra eso, porque el tema fuerte aquí no es cómo mataron a tu papá, el tema es que tú no tienes papá. Pinocho, entiende, el pueblo no se vende. Pinocho, entiende, el pueblo no se vende. Pinocho. En agosto de 1980, la oposición salió a las calles para protestar por el contenido de la nueva constitución que Pinochet había presentado al país. Durante 3 años, un grupo de notables había discutido el texto de la Carta Fundamental. En paralelo se había formado el grupo opositor de los 24, que entregó observaciones de fondo. Pinochet llamó un plebiscito para el 11 de septiembre de ese año para decir sí o no a la Constitución. Por primera vez se autorizó un acto a la oposición, pero en un recinto cerrado, el Teatro Caupolicán. El orador central fue el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Frente a la proposición del gobierno, formulamos una alternativa manifiestamente definida: el regreso a la democracia ante un gobierno de transición. Han pretendido crear un clima en que la Constitución se lleva a plebiscito y que el plebiscito es falso. Yo creo, señores y señoras, que ningún plebiscito donde participe el pueblo, donde se actúa en conciencia, puede ser falso. Falsos son aquellas asambleas que ocultamente preparaban y elegían candidatos para que ustedes lo eligieran. Muy buenas tardes. Este es Canal 13 informando a lo largo de todo el país con sus 15 puestos móviles y 8 centrales informativas en el día del plebiscito nacional. El gobierno ganó por un 67% y la oposición alcanzó un 30%. Pero entonces tampoco se reconoció el resultado porque no había registros electorales y la prensa estaba sometida a censura. Esa noche de 1980, Pinochet celebró boyante el triunfo y se aventuró en promesas de mejorías económicas. De cada 7 chilenos, uno tendrá automóvil. De cada 5, habrá uno con televisión. Y de cada 7, uno dispondrá de teléfono. Crear 1 millón de nuevas ocupaciones, 1 millón de fuentes de trabajo. Esas son las metas que nos fijamos. La nueva Constitución tenía artículos transitorios, uno de los cuales fijaba una transición de 8 años hasta el 88 y la opción de prolongar el mandato de Pinochet por 8 años más, vale decir, hasta 1997. Se avecinaban tiempos difíciles. En las calles confluirían el descontento social con una oposición política cada vez más organizada. La alegría desbordante del general Augusto Pinochet esa noche del 11 de septiembre de 1980 duraría poco más. En la segunda parte de su gestión, la bonanza económica se vendría al piso.
con una de las recesiones económicas más violentas de las últimas décadas. Eso sería el germen del descontento que después se expresaría en la época de las protestas, en el atentado al general Pinochet y en esa electrizante noche del plebiscito del año 88. De eso conversaremos en el próximo capítulo. Buenas noches.